Buenos días. Primero que nada me presento, mi nombre es John Baez, perteneciente a la carrera de Ingeniería de Sistemas, presentando el acá número 3 de la asignatura Física, Mecánica y Termodinámica bajo la carrera de Ingeniería de Sistemas con la docente Adriana Cecilia Benítez. Primordialmente, como introducción, la física como materia de estudio abarca un amplio conocimiento que busca explicar el comportamiento de los cuerpos y de los elementos que influyen en dichos comportamientos para dar lugar a un conocimiento más estructurado de cómo funciona nuestro universo. En esta presentación nos sumergiremos en los principios básicos de la física, explorando desde las leyes fundamentales de la mecánica hasta los conceptos relacionados a la termodinámica y cómo estos fenómenos nos ayudan a tener un control más avanzado sobre varios aspectos, facilitando nuestra vida y permitiéndonos avanzar como sociedad, creando un ambiente mucho más cómodo y emocionante por la facilidad que tenemos ahora de desarrollar múltiples tecnologías haciendo uso pues de estos conceptos físicos. La primera parte de la presentación nos vamos a centrar en un aspecto que no tengo en esta parte de la presentación, pero que sí tengo claro en otro fragmento de la presentación, los cuales son las cantidades físicas. Las cantidades físicas como tal se clasifican en derivadas y fundamentales. Nos vamos a centrar primero en las derivadas, donde los sistemas de unidades son tres: el sistema sexagesimal, sistema inglés y sistema internacional. El sistema sexagesimal, nosotros podemos encontrar que la longitud se mide en centímetros, la masa en gramos con la unidad G, tiempo segundo con la unidad S, energía con ergio en la unidad G, fuerza con dina, su unidad es din, presión varia y su unidad es varia. En cuanto al sistema inglés, nosotros tenemos tres clasificaciones. La longitud se mide en pulgadas, 2.54 centímetros, pies, los cuales son 0.3048 metros, yarda, 0.9144 metros y la milla serían 0.60934 kilómetros. En cuanto a la onza, masa, perdón. En este aspecto nosotros encontramos cuatro unidades, las cuales son onzas, las cuales equivalen a 28.34 gramos, libra, las cuales equivalen a 0.45 kilogramos, tonelada corta, las cuales equivalen a 907.18 kilogramos, y la tonelada larga, la cual equivale a 1.16.05 kilogramos. En el sistema inglés también encontramos unidades que miden el volumen, las cuales son las onzas líquidas, que son 29.57 mililitros, la pinta, que son 473.176 mililitros, el cuarto, que sería 946.35 mililitros, y el galón, los cuales equivalen a 3.78 litros aproximadamente. Pasemos ahora de las derivadas a las fundamentales. En este aspecto, las unidades fundamentales son la clasificación general y se dividen en el sistema internacional, los cuales también se encuentran abarcados en el sistema de unidades derivadas. Aquí, como se puede ver dentro del diagrama, se encuentran las dos calificaciones de fundamentales y derivadas, dando como uso mayoritario el sistema internacional, los cuales son unidades de longitud por metros, masa por gramos y kilogramos, volumen por mililitro y por litro, tiempo por segundo, área por metro cuadrado, volumen por metro cúbico, presión por pascales, energía por joules, potencia por vatios y su correspondiente unidad, corriente por amperios, temperatura termodinámica por kelvins, cantidad de sustancia por mol y además la intensidad luminosa por candela, la cual se expresaría con la unidad CD. Viendo a la presentación principal, vamos a explorar lo que es los vectores. Ese aspecto, los vectores tienen como magnitudes escalares que solo tienen un módulo cantidad. Sus unidades son longitud metro, masa kilogramo,
tiempo, segundo, temperatura Kelvin y corriente amperio. Intensidad lumínica, candela y al mismo tiempo también la cantidad de sustancia que vendría siendo mol. En magnitudes vectoriales, nosotros lo que podemos encontrar es una unidad vectorial que tiene un módulo, sentido o dirección comúnmente y además comúnmente se representa como una flecha que represente una acción que afecte un cuerpo. En este caso las unidades son fuerza, velocidad, desplazamiento y aceleración. Como conclusión primordial, las magnitudes vectoriales son cálculos que se expresan como una medida que se despliega en cualquiera de los tres ejes X, Y y Z, marcando un panorama tridimensional donde dicho vector busca explicar a qué velocidad, fuerza, longitud o muchos de los aspectos de las unidades que expresamos anteriormente se mueven, en qué dirección, en qué grado angular sobre dicha pendiente para nosotros realizar un cálculo más concienzudo de cuál es su movimiento o su efecto o su afectación, entendiéndose que la materia parte desde un punto específico en este plano cartesiano tridimensional. Ahora pasemos al módulo de un vector. El módulo de un vector, también conocido como magnitud o longitud, es una medida de su tamaño en el espacio. En términos más simples es la distancia desde el origen hasta el punto representado por el vector. Para calcular el módulo de un vector en un espacio euclidiano tridimensional puedes utilizar el teorema de Pitágoras. En este aspecto se genera el primer diagrama, donde nosotros, si queremos hallar el cálculo o la suma de los vectores, tenemos o podemos aplicar también el famoso teorema de Pitágoras para nosotros determinar cuál sería la suma o la resta o en su defecto el copilado general de dos vectores para así poder determinar cuál sería la suma de las fuerzas, entendiéndose que si fuera en una pendiente recta, pues simplemente se realiza el cálculo por medio del teorema de Pitágoras. Ahora vamos con el sistema de referencia de un vector, que es el marco de coordenadas en el que se describe o se mide dicho vector. Este marco de referencia establece un conjunto de ejes o coordenadas que permite ubicar el vector en relación con un origen y definir sus componentes en función de estos ejes. Tomo como referencia lo dicho anteriormente, siempre se realiza la medida de los vectores, comúnmente en los ejes X y Y, pero cuando se plantea un eje tridimensional también se añade el eje Z, con el fin de verificar cuál es la trayectoria del vector basándonos en su grado de inclinación por medio de grados y al mismo tiempo también determinando las fuerzas por medio del cálculo que anteriormente dijimos, que sería por medio del teorema de Pitágoras. Para calcular las fuerzas, lo que buscamos es determinar la posición real por medio de coordenadas de dicho vector. Pasemos ahora con la cinemática. En la cinemática encontramos múltiples categorías, las cuales son el movimiento rectilíneo uniforme, que se describe como un movimiento donde no existe aceleración o la aceleración siempre va a ser constante. Es un cuerpo que se mueve en una dirección constante a una velocidad constante y se busca determinar cuál sería, pues básicamente su tiempo de desplazamiento en X distancia o su tiempo de desplazamiento si se mueve a X distancia. Ahora vamos con el movimiento rectilíneo uniforme variado, el cual pues sí contempla la aceleración como una variable dentro de la fórmula y en este caso sí se determinaría basándonos en la aceleración, cuál sería la velocidad final, cuál sería el tiempo de desplazamiento y al mismo tiempo cuál sería el tiempo de desplazamiento y su longitud final. La caída libre y movimiento vertical busca calcular pues el movimiento o básicamente el tiempo que tarda un cuerpo en caer basándonos como medida absoluta de aceleración la gravedad. En este aspecto, en la caída libre y movimiento vertical, todo se basa en la caída afectada por la gravedad. En el caso del eje gravitatorio de la Tierra sería 9.81 metros por segundo al cuadrado. En cuanto al movimiento parabólico, existe una particularidad
y es la afectación de la trayectoria de un cuerpo que se eleva a un determinado ángulo de inclinación a fin de calcular el tiempo, la velocidad y su trayectoria final, siendo este cuerpo afectado por también la gravedad. En este caso, podemos tomar como ejemplo en el diagrama, como se puede ver, una persona pateando una pelota de fútbol donde le da un grado de inclinación de 15, 30, 45, 60 y 90 grados. En la lógica de la física, todo objeto que vaya con un grado de inclinación de 45 grados siempre va a ser el cuerpo que tenga la mayor capacidad de llegar a la trayectoria si todos los grados de inclinación tienen la misma velocidad, el mismo peso y siendo afectados por el mismo aspecto que es, bueno, la velocidad de la gravedad, la aceleración de la gravedad, que es la afectación pues de los cuerpos por el eje gravitatorio. Ahora pasamos al movimiento circular uniforme, el cual es el movimiento que ejerce un cuerpo de manera circular, entendiéndose que es afectado por un eje que lo mueve de manera circular. En este aspecto se realiza un cálculo basado por el radio, basado por la velocidad y se realiza el cálculo para poder obtener el valor de la velocidad de este objeto, entendiéndose que si el radio se extiende va a ser mucho más veloz, va a ser mucho menos veloz, pero va a requerir mayor fuerza y si el radio es mucho más corto va a ofrecer muchísima más velocidad, pero va a ofrecer menor fuerza. Un concepto bastante útil a la hora de explicar todo lo que tiene que ver con mecánica automotriz y la relación de las marchas, la relación del torque y la relación de los cambios y de transmisión. Ahora pasamos al concepto de fuerzas. Fuerza de interacciones es básicamente lo que nos permite, o conceptualizadamente, son fundamentales en la física que describen los objetos que interactúan entre sí y cómo estas interacciones afectan el movimiento de los objetos. Un ejemplo claro y básico son dos personas intentando mover un bloque de concreto que dependiendo su peso, su masa y su altura lo puede volver más maleable y se puede realizar un cálculo de interacciones por medio del cálculo de fuerzas y por medio de la trayectoria vectorial que las personas vayan a ejercer sobre este cuerpo. Ahora pasamos a las fuerzas conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas y no conservativas son dos tipos de fuerzas que actúan sobre un objeto en física y difieren en cómo afectan la energía mecánica del sistema. Las fuerzas conservativas pueden almacenar energía potencial de un sistema y esta energía potencial se puede convertir en energía cinética cuando el objeto se mueve bajo la influencia de la fuerza conservativa. Aquí como podemos ver en el diagrama, dependiendo de los múltiples aspectos que afecten a este cuerpo y al mismo tiempo su masa, peso, volumen, incluso también dentro de este aspecto se consideran las texturas y el estado de la materia, dicho cuerpo puede ser afectado de alguna u otra forma, entendiéndose que también se calcula en este caso los ángulos de caída y el panorama o básicamente el material que lo afecta. Pasemos ahora a la fuerza elástica, la cual se define como un tipo específico de fuerza que surge cuando un objeto experimenta una deformación elástica, es decir, un cambio temporal en su forma o longitud debido a la aplicación de fuerza externa. Estas fuerzas son algunas restauradoras, por lo que significa que intentan restaurar al objeto a su forma o longitud original cuando la fuerza externa se retira. Aquí básicamente el ejemplo más claro que yo puedo encontrar en la definición de este caso son el uso de amortiguadores en los vehículos, los cuales pues tienen como principal uso resortes o también cápsulas de presión atmosférica, las cuales lo que buscan es regresar al estado original a su vehículo, entendiéndose que si hay algún tipo de abolladura en las vías, pues el vehículo va a caer y va a reaccionar de tal manera que amortigue el golpe de esos pasajeros para poder volver a regresar a su estado original, entendiéndose pues el grado en el que debería estar su chasis. En las fuerzas gravitatorias, como vimos anteriormente, eso es la fuerza de atracción de cada uno de los cuerpos que se encuentran en el cosmos. La fuerza gravitatoria
principal en nuestro caso sería 9.81 metros cuadrados por segundo, que es lo que nos influye a nosotros como cuerpos en la Tierra, pero también se puede realizar el cálculo entendiéndose que la Tierra gira alrededor de nuestra estrella solar. Pasemos ahora al diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son herramientas fundamentales en la física para analizar el equilibrio y el movimiento de los objetos. Estos diagramas se representan con un objeto como un punto y muestran todas las fuerzas que actúan sobre él, así como las direcciones de estas fuerzas. Acá, como podemos ver en el ejemplo, hay un diagrama donde, como se contextualiza anteriormente, hay una serie de fuerzas que vectorialmente afectan a este cuerpo y lo que busca es calcularse como tal el grado de caída de dicho cuerpo, entendiéndose que está sobre un objeto que tiene un grado de inclinación de 45 grados en caída. Pasemos ahora a un cuerpo en reposo. El cuerpo en reposo es sencillamente un cuerpo que parte o que permanece en un punto de forma estática. Lo que se busca aquí es explicar por qué el cuerpo no experimenta ningún cambio y su velocidad y aceleración son completamente nulas, es decir, de cero. Hablando un poco de las fuerzas, vamos a hablar de trabajo, potencia y energía. El trabajo en la física se define como la transferencia de energía que ocurre cuando una fuerza actúa sobre un objeto y este se desplaza en la dirección de la fuerza. El trabajo representa como producto escalar entre la fuerza aplicada y el desplazamiento del objeto. Como podemos ver en el ejemplo en el diagrama, el trabajo simplemente se describe como la actividad que se tiene que realizar para mover un determinado cuerpo. Pasemos ahora a la potencia. La potencia tiene una similitud con el trabajo y es básicamente un movimiento que se tiene que ejercer o una influencia que tiene que ejercer vectorialmente un cuerpo ajeno para mover el cuerpo inicial. Sin embargo, esta se diferencia porque la potencia lo que busca explicar es el grado de esfuerzo que se tiene que ejercer para mover determinado cuerpo. La potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Pasamos ahora al concepto de energía. El concepto más básico de energía en la física se define como la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. Existen diferentes formas de energía y la ley de conservación de la energía establece que la energía total de un sistema aislado se mantiene constante con el tiempo. Es decir, que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma u otra. Pasamos ahora a la energía cinética. La energía cinética es una forma de energía asociada al movimiento de un objeto. Se define como la energía de un objeto posee debido a su velocidad. Cuanto más rápido se mueve un objeto y cuanto más masiva sea su masa, mayor será su energía cinética. En el diagrama del ejemplo podemos ver que sobre un péndulo un objeto se suspende y se lanza desde su punto inicial, siempre va a llegar a un punto final y lo que busca explicar pues esta parte de la energía cinética es el hecho de cómo el cuerpo se desplaza al mismo tiempo en qué puntos perdería su fuerza. Pasamos ahora a la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es una forma de energía potencial asociada a la deformación de objetos elásticos como resortes, bandas elásticas o materiales deformables. Cuando se aplica una fuerza extrema para deformar un objeto, este almacena energía potencial elástica en forma de energía. Aquí como ejemplo primordial lo que podría poner es los resortes que antiguamente se utilizaban en los fusiles de la Segunda Guerra Mundial, donde la cápsula donde se alojaban los casquillos de las armas, precisamente tenían una parte donde se regresaba dicho resorte, el cual generaba una torsión sobre el proyectil para dispararlo a toda velocidad, pero al mismo tiempo dicho resorte desalojaba el casquete que se sobrante del proyectil, haciendo que la bala saliera disparada, pero su casquete pues saliera hacia un lado. En cuanto a la energía mecánica es una medida de energía total en un sistema de movimiento o en una posición dada. Es la suma de la energía cinética que está asociada al movimiento del sistema y la energía potencial, que está asociada a la posición o configuración del sistema matemático.
Bueno, matemáticamente la energía mecánica se expresa como milímetro igual a Kelvin más la unidad. Entonces, continuamos con sistema de partículas. La descripción del sistema de partículas es básicamente un sistema de partículas en física que se refiere a un conjunto de dos o más partículas que interactúan entre sí. De alguna manera, estas partículas pueden ser átomos, moléculas, objetos macroscópicos o cualquier otro objeto que considere en el contexto de estudio. Básicamente es el estudio global que busca determinar los comportamientos de X partículas, entendiéndose que hay múltiples aspectos que pueden afectar el comportamiento de estas partículas. Temperatura, fuerza, masa, tiempo, longitud y bueno, básicamente todo lo que de forma global puede afectar a una partícula, entendiéndose que ya expliqué en anteriores diapositivas los diferentes sistemas de unidad. Ahora pasamos al centro de las masas. El centro de masas, también conocido como centro de gravedad en algunos contextos, es un punto teórico dentro de un sistema de partículas o de un cuerpo sólido donde puede considerarse que está concentrada toda la masa del sistema. En otras palabras, es el punto promedio ponderado de todas las masas en el sistema. Como se expresa en el diagrama, dentro de dos conjuntos se puede ver cómo la afectación o el grado de inclinación de un conjunto puede afectar el centro de las masas, entendiéndose que también se debe considerar el hecho de que existen alojados en partes del conjunto la gran mayoría de las fuerzas y en otro está alojada una parte menor de fuerzas. Pasemos ahora a los cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido es un concepto en física que describe un objeto sólido cuyas dimensiones y formas no cambian bajo la influencia de las fuerzas, es decir, mantiene su forma y tamaños constantes. En otras palabras, un cuerpo rígido no se deforma, ni se comprime, ni se estira cuando se le aplican las fuerzas externas. En este aspecto se puede tomar como ejemplo las palancas, los balancines, incluso las barras de fuerza que se utilizan en los gimnasios, donde la intención principal es tener cuerpos a los cuales se les pueda ejercer fuerzas y no se deformen. Ahora pasemos al concepto de torque. El torque, también conocido como momento de fuerza o momento torsor, es una medida de tendencia de una fuerza para hacer girar un objeto alrededor de un eje o punto de rotación. Es una cantidad vectorial que tiene tanta magnitud como dirección. El torque se denota compartido por una letra griega llamada tau, es decir, se define en la física con la letra tau. Como podemos ver en el diagrama, el torque es la fuerza que se tiene que ejercer para hacer girar un objeto bajo su propio eje. Es comúnmente uno de los conceptos más utilizados también en la industria automotriz, porque lo que busca describir el torque es la fuerza que puede ejercer cualquiera de las marchas de un vehículo, y entre más torque pueda ejercer dichas marchas, se sobreentiende como que el vehículo pues adquiere mayor fuerza a menor tiempo. Ahora pasamos a la traslación y rotación de un cuerpo. La traslación es un movimiento que todo cuerpo rígido se desplaza en línea recta sin rotar sobre ningún eje. En la traslación, todos los puntos del cuerpo rígido se mueven en la misma velocidad y en la misma dirección. Un ejemplo común de traslación es el movimiento rectilíneo de un automóvil en una carretera. Como nosotros podemos ver, la traslación, a diferencia de una rotación, implica el hecho de que el movimiento de los ejes de dicho rotor muevan en línea recta o muevan en una trayectoria definida el cuerpo, entendiéndose que no afecta como tal la rotación en sí, sino que simplemente busca darle dirección a un objeto. En el diagrama pues se puede ver claramente cuáles son los ejemplos de rotación y traslación, donde la rotación pues es la rotación bajo su propio eje y la traslación es el movimiento que se obtiene por medio de esta rotación. Un ejemplo claro sería la diferencia de lo que ocurre en la Tierra. La rotación es su rotación por el propio eje y la traslación es el viaje que realiza el objeto alrededor del Sol. Hacemos ahora el movimiento lineal e impulso. El movimiento lineal, también conocido como cantidad de movimiento, es una medida
de la cantidad de movimiento de un objeto. Se define como el producto de la masa del objeto por su velocidad. Acá, como nosotros podemos ver en el diagrama, se tiene una raqueta que, dependiendo de la fuerza que ejerza sobre una pelota, va a poder generar un cálculo que nos permita determinar el movimiento lineal y el impulso que va a obtener ese objeto después del golpe. Ahora vamos a hablar un poco de los fluidos, los cuales son los fluidos en equilibrio, el primer objeto, el primer concepto y objeto de estudio que vamos a ver en esta diapositiva. Cuando hablamos de fluidos en equilibrio nos referimos a una condición en la que un fluido, ya sea líquido o gas, se encuentra en una situación estática, es decir, no está experimentando aceleración de ninguna parte del fluido. Esto significa que todas las fuerzas que actúan sobre el fluido están equilibradas. Como podemos ver en el diagrama, el fluido básicamente no tiene ninguna afectación dentro de su recipiente y lo que se busca es calcular cuál es el equilibrio del fluido dependiendo del grado de inclinación de su recipiente y asimismo poder calcular la posible afectación entendiéndose que dicho grado de inclinación podrá afectar el equilibrio del fluido, pero de todas maneras se va a mantener constante, solo que va a cambiar su distribución en el recipiente. Ahora pasamos a la presión de un fluido. La presión de un fluido se refiere a la fuerza ejercida por el fluido sobre una unidad de área en una superficie que esté en contacto con él. Es una medida de cómo las partículas del fluido chocan y ejercen fuerza sobre la superficie con la que están en contacto. La presión de un fluido se calcula dividiendo la fuerza total ejercida del fluido sobre una superficie por el área sobre la cual se aplica la fuerza. En este aspecto, como se puede ver en el diagrama, tenemos un objeto cilíndrico donde se ejerce una cierta presión sobre un fluido y este fluido, pues al no poder salir, ejerce una fuerza determinada sobre su recipiente. Ahora pasamos al principio de Pascal. El principio de Pascal establece que el fluido contenido en un recipiente cerrado ejerce un cambio en la presión aplicada de cualquier punto del fluido que transmite de manera uniforme y sin pérdida a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. En otras palabras, la presión aplicada en un punto se distribuye de manera igual en todas las direcciones del fluido y en las paredes del recipiente. Un claro ejemplo del principio de Pascal sería básicamente cómo funcionan los termómetros, los cuales también funcionan por presión y se ven afectados por la temperatura al cual hace contacto un cuerpo llevando el mercurio a un marcador que pues básicamente busca calcular esa parte. La presión ejercida por el mercurio, pues a diferencia de lo que se plantea en el diagrama, se ve por la temperatura. Sin embargo, en ciencias como viendo la grabación, en el principio de Pascal también se contempla uno de los principios fundamentales que son la presión hidráulica, donde lo que se busca es generar una fuerza en un recipiente mayor para que ejerza una energía superior en el recipiente menor. Esto es comúnmente utilizado también en prensas hidráulicas, maquinaria pesada y al mismo tiempo también en la ingeniería automotriz para realizar un estudio mejor de cómo realizar frenos, de cómo realizar, digamos, acciones de choque mucho más efectivas y todo este aspecto es muy importante, como se podrá ver, para nuestra vida cotidiana. El principio de Arquímedes es un principio fundamental en física que describe la fuerza de empuje experimentada por un objeto sumergido en un fluido, ya sea líquido o gas. Este principio fue descubierto por el antiguo matemático y físico ingeniero griego Arquímedes. Como se puede ver en el diagrama, dependiendo de la densidad, la fuerza y al mismo tiempo también la textura incluso de un cuerpo dentro de un fluido, se puede determinar que dicho objeto puede flotar, dicho objeto se puede sumergir o dicho objeto puede causar una influencia dentro de un líquido. Pasemos ahora al empuje. El empuje, también conocido como fuerza de flotación, es la fuerza que experimenta un objeto sumergido en un fluido, ya sea líquido o gas, que está dirigido hacia arriba. Este fenómeno se describe por el principio de Arquímedes, que establece que la fuerza de empuje
es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Pasamos ahora al principio de continuidad. El principio de continuidad en el contexto de la física de los fluidos establece que la cantidad de fluido que entra a una tubería o conducto debe ser igual a la cantidad de fluido que sale por este conducto. En este aspecto también se puede ver en el diagrama cómo, dependiendo de la forma de la tubería o de la forma de los fluidos, puede ejercer una presión superior si se deforma de manera, si el área se deforma al final, permitiendo menor salida del líquido. Se puede ver, digamos, uno de los aspectos más, por llamarlo así, más cotidianos donde se puede ver esto aplicado es en las jeringas, donde entra una cantidad determinada de líquido, pero al ser un recipiente, pero al ser la parte saliente mucho más pequeña y al tener un menor área, se ejerce una fuerza superior en el líquido porque siempre, si se le ejerce un conducto de entrada, va a salir la misma cantidad de líquido, pero a mayor presión. Pasamos ahora a la termodinámica. Temperatura y equilibrio térmico. La temperatura es una medida de la energía cinematográfica y procedimiento de las partículas de un sistema. En otras palabras, cuando se están moviendo las partículas de un objeto o sustancia, el equilibrio térmico, este aspecto del equilibrio térmico se refiere a una situación en la que dos objetos o sistemas están en contacto térmico y alcanzan la misma temperatura final. En ese aspecto, como se puede ver en el diagrama, dependiendo de la temperatura de los cuerpos, es decir, el movimiento de sus moléculas al interior, si nosotros tenemos un objeto caliente a X temperatura y un objeto frío a X temperatura, si se unen los dos objetos, lo que se va a producir es un fenómeno donde se van a equilibrar las temperaturas basándose en un cálculo pues que va a llegar a un determinado equilibrio y donde va a dar como resultado un equilibrio entre dichas temperaturas. Pasemos ahora a las escalas de temperatura. En ese aspecto existen tres escalas de temperatura, las cuales son la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. La gran diferencia entre todas estas tres es que la escala Kelvin siempre parte desde la temperatura más baja posible conocida, la cual son los 0 Kelvin, que escribiría un total de 273 menos 273 grados Celsius. La parte curiosa de este aspecto es que la temperatura Kelvin, pues básicamente está basada en la teoría universal donde existen partes del universo donde básicamente las moléculas no se mueven. Es ya un aspecto bastante avanzado, pero es bastante curioso y quería mencionarlo en esta presentación. Ahora pasamos al cambio de fase y calor latente. El cambio de fase es un proceso en el cual una sustancia experimenta una transición entre diferentes estados de agregación como sólido, líquido y gas. Durante estos cambios de fase, la temperatura del sistema permanece constante a pesar de que se agrega o se quita calor. El calor latente es la cantidad de energía térmica necesaria para que una sustancia cambie de fase a temperatura constante. Este calor latente se denomina así porque, aunque se agrega o se quita calor al sistema durante el cambio de fase, la temperatura no cambia. El calor latente se debe a las fuerzas intermoleculares que deben suponerse o formarse durante el cambio de fase. En este aspecto se establece como base la conceptualización de los estados de la materia. Si se le somete temperatura y calor a determinado material va a sufrir transformaciones, puesto que el calor básicamente incentiva a sus moléculas a moverse mucho más rápido, lo cual realiza una alteración en el cambio de la materia. Un ejemplo clásico es el hielo, el líquido y el agua gaseosa, donde a mayor temperatura o menor temperatura el cuerpo experimenta un cambio, volviéndose de hielo a líquido y de líquido a gas. Calor específico. El calor específico es una propiedad física de una sustancia que describe la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa.
de esa sustancia en una cantidad determinada. En otras palabras, el calor específico indica cantidad de energía que se requiere para cambiar la temperatura de una masa dada en una sustancia con una cantidad determinada. Un claro ejemplo es someter a diferentes temperaturas dicho material para determinar su grado de tolerancia. Este aspecto es bastante útil para nosotros poder hallar el punto de fusión y el punto de ebullición de dicho material porque esto marca una clara pauta, una clara regla, por ejemplo, en industrias como la construcción, donde se tiene que evaluar aspectos como la temperatura para determinar el grado de tolerancia de un puente, saber qué tipo de materiales se deben utilizar, cuál es su correcta distribución, entendiéndose que se deben realizar cálculos bastante minuciosos para poder determinar qué materiales, qué metales se pueden extender a qué longitud para evitar que un puente se vaya para abajo. Ahora pasemos a las máquinas termodinámicas. Las máquinas termodinámicas o máquinas térmicas son dispositivos que convierten la energía térmica en trabajo mecánico, operando según los principios de la termodinámica. Estas máquinas siguen un ciclo termodinámico en el fluido de trabajo que experimenta cambios en la presión, es decir, la temperatura y el volumen para producir un trabajo útil. Voy a poner un claro ejemplo aquí. ¿No? Por ejemplo, este dispositivo, el cual busca o tiene como objetivo calentar un par de resistencias para poder realizar un efecto de ebullición sobre un líquido que se suspende en un algodón. Este dispositivo transfiere la energía de dos baterías a dos resistencias que se encuentran alojadas en la parte superior de esta cápsula para calentar un líquido que al mismo tiempo se encuentra distribuido por un algodón. Este dispositivo es comúnmente conocido como Viper y se utiliza para esto. Qué rico. Pasemos al siguiente tema. El ciclo de Carnot. Ya anudando la presentación, vamos a hablar del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico idealizado que proporciona una base teórica para comprender el funcionamiento de las máquinas térmicas y establece un límite máximo para su eficiencia. Fue propuesto por el ingeniero francés Nicolas Léonard-Sadi Carnot en el 182. El ciclo de Carnot se compone de 4 etapas. 2 procesos isotérmicos, la temperatura constante y 2 procesos adiabáticos, sin transferencia de calor. Durante el ciclo, el sistema realiza el trabajo y absorbe y libera calor según las leyes de la termodinámica. Básicamente los 4 ciclos de Carnot, esto es algo muy interesante porque es la base fundamental desde donde parte la creación de los refrigeradores por medio de un sistema que permite la integración de los 4 ciclos de manera automática, de forma constante, para equilibrar las temperaturas y así producir en determinados momentos la temperatura ideal para la conservación, por ejemplo, de alimentos. Es un aspecto bastante útil en industrias como la cocina. Vamos a pasar ahora con la bibliografía. En la bibliografía, los 4 recursos consultados. No puse conclusiones porque voy a dictaminarlas propiamente basados en los objetivos de la presentación, que era realizar una presentación completa del sílabus visto dentro de la asignatura. Concluyo que se cumplen los objetivos de la presentación al realizar una representación gráfica, teórica y al mismo tiempo conceptualizar lo visto en la materia y al mismo tiempo brindando ejemplos prácticos de cómo todos estos tópicos influyen en nuestra vida cotidiana y muchas veces no somos conscientes de esto. Como conclusión adicional, podemos pues básicamente deducir que este es un tema de estudio bastante minucioso que puede influir en nuestra carrera como ingenieros de sistema, puesto que la física se encuentra muy relacionada y nosotros vamos a encontrar múltiples aspectos que vamos a tener que estudiar a profundidad, como lo es la termodinámica, como lo es las ciencias electromagnéticas y como lo es el estudio de las partículas a fin de nosotros también poder
experimentar y desarrollar con creaciones de redes, con creaciones de tarjetas, con creaciones de hardware avanzado y muy probablemente también vamos a poder contribuir en este tipo de aspectos por medio del estudio de estas ciencias. Eh, Vamos a pasar a realizar la ejemplificación del experimento que desarrollé. Y como nosotros podemos ver, tomo como tal el video que hice por aparte del experimento, donde con el uso de un... Perfecto, entonces como podemos ver aquí, con el uso de 4 vasos, 4 pitillos y una botella y un ventilador, podemos ver el experimento que realicé para el movimiento circular uniforme. En este aspecto, yo he completado la presentación final, agradezco y desear un feliz día.